Definitivamente este año 2020 la dinámica familiar, cambió rotundamente y a muchas personas la convivencia no le fue tan sencilla. Pero bueno, a escasas horas de que termine este año queremos por supuesto darle herramientas para que este 2021 sea muchísimo mejor. Así que hoy nos acompaña la psicóloga Maricruz Coto, que nos va a ayudar en esta materia. Muy buenos días, Mari, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hablemos de la convivencia, que este año sin duda fue ese encierro, muchas horas juntos, y a muchas familias les costó muchísimo convivir y llegar a una dinámica saludable. ¿Qué herramientas podrían tener estas familias para que este 2021 sea mejor? Definitivamente ha sido todo un proceso, ¿verdad? Una experiencia, un proceso de aprendizaje para todas las familias. Creo que a esta altura ya muchas familias pueden decir que hay algunos retos que han superado y que el 2021, a pesar de que va a presentar retos también de adaptación, ya tiene un previo aprendizaje, que es algo muy diferente a cuando esta pandemia empezó. Entonces la primera sugerencia sería claramente que lo que ha funcionado lo seguimos haciendo. Lo repetimos, aquella distribución de roles, aquella organización en el hogar que resultó y que nos dio un espacio para volver a respirar y estar más acomodados es lo que vamos a seguir repitiendo. Van a haber nuevos cambios también cuando los niños vuelvan a la escuela, personas tal vez que han perdido su trabajo, cuando haya algún enfermo en la familia, que la familia va a tener que irse adaptando, ir generando nuevos comportamientos. Entonces, siempre que prive el respeto, la comunicación, mantener el objetivo de que ahora la prioridad es la salud, no solo la física, sino la salud mental. Para tener la paz en la familia, yo creo que podemos concentrarnos en lograr el objetivo de estar bien, porque a veces al principio, por ejemplo, con el cambio en las escuelas ocurrió que los papás estaban desesperados pensando que sus hijos tenían que estudiar y aprender y qué iba a pasar con el año. Pero el objetivo no es que los niños aprueben el año, el objetivo es que haya salud mental en las familias, porque estamos en una situación de crisis mundial. Entonces mantenernos focalizados en que el objetivo es la salud, la unión familiar y que las relaciones en la familia sean pacíficas. Ok, ya nos queda el día de hoy y mañana a la medianoche se nos va el año y particularmente mañana es un día donde las burbujas están reunidas tratando de celebrar esta venida del 2021, pero ¿qué pasa cuando hay rencillas, cuando hay pleitos, cuando yo no le hablo a fulano o a sutano y quiero pasar, ¿verdad?, feliz ese día en familia? ¿Qué podría ser? Difícilmente a esta altura del año, por decirlo así, vamos a solucionar un problema familiar, ¿verdad?, que hemos arrastrado tal vez no solo este año, sino que tiene una data mucho más larga, ¿verdad? Entonces hay como que centrarse en hacer una tregua. Yo les digo a las personas, no pretendan solucionar las cosas el último día del año, porque han tenido porque hasta el final. Exactamente, han tenido mucho tiempo para hacerlos y además las personas no necesariamente andan en ese modo emocional. Algunas veces sí, la estabilidad y la sensación como de es el fin de año, quiero reparar cosas, tal vez me permite hablarle a esa persona que hace mucho tiempo no le hablo o tener algún gesto amable. Pero si no puedo hacer eso, por lo menos démonos una tregua para pasarle lo mejor posible. Seamos generosos con nosotros mismos. Este ha sido un año muy difícil para todos. Lo menos que podemos darnos es tratarnos con respeto y con cordialidad. Una de las partes, y cuando se dice que hay una resolución de conflictos, alguien tiene que ceder, y eso se dice de manera popular. Pero ¿quién empieza a ceder? ¿Quién da el primer paso? Porque a veces no es lo más sencillo. Y si yo digo, bueno, voy a hacerlo yo, ¿cómo lo hago? Típicamente la persona que cede es la que más rápido se le bajan las revoluciones, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo que no es conveniente es que siempre sea la misma persona la que llega a buscar, a pedir disculpas, porque esto va instaurando un patrón de relación. Entonces, tanto una parte se acostumbra que siempre soy yo el que tengo que ir a buscar para reanudar la relación y otra parte se acostumbra que yo voy a esperar aquí a que me vengan a buscar. Y eso va generando resentimientos a largo plazo. Si la persona que siempre busca no tiene problema en seguirlo haciendo, pues no importa, maravilloso, y si la relación funciona así, está bien. Yo siempre les digo a mis pacientes en terapia de familia, en terapia de pareja, que uno para estar en una relación siempre tiene que ceder en individualidad para ganar en pertenencia. Para uno pertenecer a una relación de familia, de pareja, de trabajo, con un grupo de amigos, tengo que pensar que tengo que ser flexible, que no todo puede ser como yo quiera. Si yo pretendo que la gente opine igual que yo, que piense igual que yo, siempre voy a estar en una posición de lucha con los demás. Entonces no es tan importante quién sea primero y quién sea después o quién lo haga en la relación, sino saber todos tener conciencia de que tenemos que ser flexibles y adaptarnos para poder tener una convivencia sana.
¿Y cómo hacemos en el caso de esos hogares, esas familias donde hay niños de edad similar que se llevan pocos años, incluso que son adolescentes, ya no tienen ese escape de ir a la escuela, al colegio y pasan tantas horas a raíz de esta pandemia juntos que empiezan a aflorar los pleitos y los papás no saben qué hacer, ¿verdad? Funcionan como árbitros, pero ya se les agota la paciencia, incluso las herramientas para poder manejar esta situación? Bueno, primero que todo hay que centrarnos que los conflictos son parte de la vida diaria y en la adolescencia y en la niñez no podemos pretender que ellos tengan las mismas herramientas que a veces ni los adultos tenemos para manejar los conflictos. Entonces, los padres claramente cumplen un papel fundamental al modelar esas relaciones. Siempre tenemos que dar el ejemplo y en hogares donde hay padres, en psicología decimos regulados, o sea, padres que mantienen la estabilidad en su estado emocional, que logran manejar las crisis, que logran gestionar sus emociones, dan un buen ejemplo para que los niños y adolescentes puedan hacer eso. Sin embargo, hay que tener presente que hemos pasado por un proceso de confinamiento que genera muchísimo estrés y muchísima tensión a todos. Los adolescentes son una de las poblaciones que más vulneradas se han visto en esta pandemia, porque justamente ellos dependen de las interacciones sociales, de la interacción con su grupo de pares, para poder ir determinando su personalidad y determinar su desarrollo. Es una etapa donde la etapa social es muy, muy importante y se han visto muy afectados. Entonces hay que tener claro que los niños y los adolescentes tienen diferentes necesidades y como padres tenemos que acercarnos desde distintas posiciones para poder satisfacer esa necesidad. A lo mejor, Mari, muchas personas utilizan las salidas como, ¿verdad?, como un método de distracción, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. ¿Cómo manejamos en casa el estar más tiempo juntos con esas personalidades tan distintas como vos apuntaban e incluso desarrollar ciertas actividades para que estemos de una manera más sana y más felices en casa? Volvería como un poco al mismo punto, a respetar las necesidades que cada uno vaya a tener, respetar esa diferenciación de espacios. Mucho de lo que esta pandemia nos ha enseñado es que al estar todos encerrados bajo un mismo techo durante un tiempo prolongado, empezamos a sentirnos abrumados por la presencia de los otros. Entonces, saber que yo tengo un espacio donde trabajo, ¿verdad? A veces el espacio físico se puede delimitar fácilmente, pero a veces es más una cuestión mental de decir, bueno, estoy en horario de trabajo, y hay un espacio donde comparto con mis hijos, hay otro espacio donde comparto con mi pareja o con otros miembros de la familia y hay un espacio donde yo necesito estar conmigo misma, donde yo necesito hacer cosas que me ayuden a recargar esa energía. Las actividades son infinitas, he visto muchas personas que se ven o se sienten más bien limitadas y me dicen, es que ya no puedo ir al gimnasio como antes. Pero bueno, si la necesidad es movilizarse y hacer ejercicio, no es fundamental ir al gimnasio, uno lo puede hacer de muchas maneras. Entonces creo que la creatividad es la habilidad esencial a desarrollar para que uno pueda seguir funcionando y adaptándose a los cambios que esta realidad nos está exigiendo. Hay una situación y que con todo este tema de la pandemia ha sido muy difícil y es el tema de las visitas, ¿verdad? Gente muy cercana, casi de la burbuja, pero que no es nuestra burbuja específicamente, que tal vez si hay niños pequeños dicen yo quiero ir a visitar a mi sobrino, a mi ahijado, a mi nieto y tal vez usted dice es que yo realmente no quiero recibir visitas porque no quiero exponerme. ¿Cómo manejamos eso para que no haya resentimientos, Maricruz? Bueno, las tensiones familiares siempre requieren de flexibilidad, negociación, acuerdos. Esta parte de ver las necesidades de la que tanto me he referido es importante porque quien pide esa visita, quien pide esa cercanía es porque lo necesita, porque le hace falta. Entonces la prohibición por lo general no ayuda a que eso llegue a una buena resolución de conflicto. Lo que hay que hacer es hablar de qué se puede hacer y hasta dónde lo podemos hacer. A lo mejor yo puedo hacer una visita de garaje, que son las famosas visitas ahora de la pandemia. A la distancia. Exacto, a la distancia. Puedo mantener una visita, no sé, he visto familias que se reúnen y cada uno lleva sus cositas para comer para que no haya trasiego de cosas, ¿verdad? Que mantienen, si lo permite el espacio, el distanciamiento. Personas que se reúnen con los vecinos con la mascarilla, entran a la casa, siguen los protocolos, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden flexibilizar siempre y cuando se respeten las necesidades de todos. Y respetar las necesidades de todos involucra también que la persona que se siente más vulnerable y más asustada también sienta que está siendo tomada en cuenta y que está siendo protegida en medio de esas acciones.
De hecho que menciona esto, porque ¿qué pasa cuando esa persona que se siente más vulnerable, pongamos un ejemplo, es el esposo y tal vez la pareja le dice, no, pero es que yo sí quiero salir, yo sí quiero recibir esa visita con todos los protocolos, pero hay dos posiciones extremas en este caso y cuesta mucho llegar a un punto de verdad, de negociación? ¿Cómo lo manejaríamos? El punto clave es la flexibilidad y el poder comunicarme con el otro. Comunicarme con el otro de tal forma que yo sienta que de verdad me comprende, o sea, la empatía es fundamental, porque si yo le hablo a mi pareja de que yo me siento en riesgo, que me siento en peligro, que estoy asustada, que tengo miedo, y la otra persona lo que me dice es, vos sos una exagerada, ahí claramente hay una ruptura en la comunicación. Entonces es muy importante que esta persona logre tener empatía y desarrollar conciencia de que esa vulnerabilidad la persona la está expresando por algo y que el hecho de que yo piense diferente no significa que yo tengo razón, ni que la otra persona tampoco la tiene. Puede ser que lleguemos a un punto de negociación. Entonces todo es comunicarnos y saber, los protocolos son claros en esto, o sea, hay personas que desde el principio de la pandemia han tenido que salir porque no han podido respetar, ni inclusive cuando todo estaba más clausurado, por situaciones de trabajo no han podido hacer el confinamiento al 100%. Si esta es la realidad, siempre se puede compartir algunos protocolos donde yo entro a la casa, limpio mis elementos que vienen de la calle, me quito los zapatos, me baño, me cambio de ropa, o sea, siempre hay reglas que se pueden seguir para proteger a los demás y esto es lo que hay que negociar, hasta dónde llevamos esas reglas. Ahora, Mari, ¿qué pasa en el caso de hijos adolescentes que tienen una relación, que tienen un novio, una novia y que dicen, papá, mamá, yo quiero verlo por lo menos en esta fecha, ¿verdad? Siguiendo los protocolos, pero está ese temor, está que hay que respetar los cuidados y tal vez uno no confía muchísimo en que se vayan a respetar 100% los protocolos. ¿Cómo hacemos entender a los adolescentes o incluso cómo manejamos esa visita para que, ¿verdad?, sea un bien para ambas partes y que todos estén tranquilos? Sí, esto es un conflicto típico y yo diría que no solo es hacer entender al adolescente, sino también que los padres puedan entender esta necesidad, porque como decíamos, la adolescencia es esta época donde las relaciones con los pares son fundamentales para el desarrollo de la personalidad y ha sido una de las poblaciones que más vulnerada se ha sentido. Entonces, cómo los padres también pueden entender que el adolescente necesita tener esa relación con sus pares y que se pueden instaurar ciertas reglas, conversar ciertos protocolos, mantener distanciamiento. He tenido familias que han tratado como de acomodar el garaje, acomodar la terracita, un pedacito de la casa para que este adolescente pueda recibir a las visitas y se pueda mantener el distanciamiento. Entonces, creo que con los adolescentes, más que decirles simplemente la regla, es un proceso de negociación. ¿De qué necesitas vos? ¿Cómo me siento yo ante esa necesidad? Y entonces, ¿qué podemos hacer juntos para que los dos estemos contentos? Mari, también hay posiciones en casa, ¿verdad? Más cuando hablamos de que tenemos un familiar, un adulto mayor, un abuelito, alguien con algún tipo de dificultad, que se les dice, bueno, si usted salió, aquí tiene que hacer un tipo de cuarentena en casa y no exponer a las personas más vulnerables. Ese tipo de posición, ¿cómo lo podríamos manejar? Cuando hay personas de riesgo es la posición más difícil porque claramente el riesgo es una realidad, ¿verdad? Si tenemos adultos enfermos o tenemos personas con diabetes o alguna condición más crónica, pues las medidas tienen que negociarse un poco más, que tienen que ponerse tal vez un poco más rígidas sin llegar a la rigidez total porque esa persona no es el único miembro de la familia. Y de alguna manera al principio de esta pandemia pensábamos que la cuarentena de verdad era una cuarentena, pero ahora nos hemos dado cuenta que esto incluso se va a extender al año que viene también, ¿verdad? Entonces, ya mañana estamos en el año que viene casi, entonces, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir otro año teniendo estas condiciones y sabiendo que las otras personas de la casa también tienen derecho a seguir con sus actividades? Entonces, hay que siempre conversar y hay que tomar algunas medidas tal vez de distribución del espacio o de cuidado de la persona que sale para que todavía se cuide más cuando entra a la casa, ¿verdad? Poner esa bandejita afuera, tal vez quitarse la ropa afuera inclusive y que alguien le pase un paño, una bata o algo que pueda desplazarse a la casa como con mayor limpieza, bañarse, extremar las medidas de lavado de manos, usar la mascarilla dentro de la casa, son muchas cosas que se pueden hacer para cuidar a la familia. Perfecto. Ahora, sumado a que ha sido un año muy difícil, muchas personas, particularmente en estas fechas, hubo una pérdida, ¿verdad? Algo que las llena de melancolía. ¿Cómo manejamos ese tipo de emociones que son muy difíciles de controlar cuando viene el año nuevo? Sí, lamentablemente esa es la realidad de muchas personas en este momento a nivel mundial. Ahorita
Recientemente hacía un programa en la radio y una señora llamó y dijo justamente que acabo de perder a mi hijo que hace 15 días, un muchacho joven, y cuando alguien tiene una situación de duelo tan reciente, es imposible pensar que esa persona la va a pasar bien. No por el hecho de que sean las fiestas de fin de año vamos a decir que los problemas se olvidaron y que el dolor se fue. Al contrario, son las épocas en que más nos duele recordar ese ser querido. Cuando uno está en un duelo, lo que tiene que hacer es vivir el duelo. Si estamos tristes porque perdimos a esa persona, esa es nuestra realidad. Entonces no pretendamos fingir un estado emocional que no tendemos, más bien aceptemos que tenemos esa tristeza y busquemos qué cosas nos hacen sentir un poquito mejor, un poquito más acompañados. ¿Qué nos ayuda a pasar estas fiestas que son tristes para nosotros de la mejor manera posible, sabiendo que la tristeza va a estar ahí? Ahora, y si nosotros particularmente tal vez estamos llevando este duelo, pero hay alguien que también le está afectando más, una mamá, como usted decía, que perdió a un hijo, que es cercana a nosotros, ¿cómo nos acercamos, cómo le hablamos, verdad? Para de alguna manera tener ese acompañamiento. La empatía es la clave, hacer que la persona se sienta acompañada, que comprendemos su dolor, preguntarle qué necesita. Muchas veces lo que necesitan estas personas es simplemente que las dejemos estar tristes, llorar tal vez con nosotros o que les demos un espacio para estar solos, poder expresar sus emociones. Ayuda muchas veces a hablar de esta persona, pero también hay muchas personas que no les gusta hablar del tema, entonces prefieren ese distanciamiento. Entonces hay como que respetar lo que la persona necesita y cómo quiere llevar su duelo y mantenernos con esa presencia que no es abrumadora, pero que es constante, que está ahí, para que la otra persona sepa que nosotros estamos por si necesita algo. Estar presentes, de alguna manera, sí. De alguna manera y de la manera en la que la persona nos pide también que lo estemos. Y escuchar, me imagino, también, Claramente. ¿verdad? Ahora, en estas fechas nadie está exento de recibir un diagnóstico positivo, ¿verdad? Que le digan, estás positivo en la COVID-19 y se sabe que tiene que estar, ¿verdad? Solo, aislado. Y qué fuerte en una fecha como esta recibir ese diagnóstico. ¿Cómo lo manejamos para que esa persona de alguna manera se sienta acompañada sin poner en riesgo al resto de la familia? Sí, conozco familias que están lamentablemente con un miembro enfermo ahorita y que están en esa cuarentena, en ese aislamiento y bueno, una vez más aludimos a la creatividad, conectarnos por Zoom, hacer una videollamada, ¿verdad? Tener herramientas tecnológicas que nos ayuden a tener esa presencia con distanciamiento con esta persona enferma. Si somos externos a esta burbuja, entonces siempre podemos hacer cosas para acercarnos, mandar un regalito, mandar comida, ofrecernos con algún cuido, ¿verdad? Ofrecernos a ser mandados. La clave es que esa persona se sienta acompañada en su proceso de la enfermedad y aquí la prioridad no es tanto la celebración, sino que esa persona lleve de mejor manera su enfermedad y su proceso de recuperación, ¿verdad? Porque muchas veces la tristeza no nos ayuda justamente a recuperarnos, entonces es como tratar de mantener un buen humor, un estado optimista y saber que esto es algo que va a pasar. Es algo temporal. No va a durar para toda la vida. Así es, todo pasa. Maricruz Coto, muchísimas gracias por ayudarnos. Como decíamos, mañana se nos va prácticamente este año, así que hacerlo de una manera lo mejor posible, con la mejor actitud, para recibir este 2021 lleno de bendiciones. Gracias, Mari. Así sea, muchas gracias.